8 de la mañana con 17 minutos y tenemos como cada martes en el estudio a Karen Franco. Nos da muchísimo gusto recibirte, Karen. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Andrea. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Qué tú? bueno, bienvenida también. Muy bien, gracias. Muy bien, Karen, bienvenida como cada martes hablando de estos temas de psicología, de mentalidad, de paz mental, cómo mejorar nuestras relaciones y por supuesto pues tener mejores condiciones de vida. Hoy un tema pues muy bonito, muy importante, muy interesante. ¿Cómo perdonar a los padres Así es. y madres? Así es. Robin Kazaryan dice que perdonar es una decisión, es una actitud, es un proceso y es una forma de vida. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo perdonar a nuestros padres. Y es que de repente hay tantas cosas que decimos que como adultos nos pasan, pero la tendencia más común es, pues es que así me educaron, es que mis papás, o mi papá que tiene 80 años decía no sé qué y no sé qué. A ver, espera, y yo como adulto, ¿qué voy a hacer para poder cambiar eso, no? Así es, así es. Retomando temas anteriores también que hemos hablado sobre la parte de hacerte responsable, el día de hoy te invito a hacer tres cosas. La primera, que hagas un listado sobre lo que te hubiera gustado que papá o mamá te diera. Me refiero a esta parte de a ti como adulto y quiero citar a un terapeuta que fue mi maestro, a un terapeuta tapatío, se llama Paul Vázquez, que decía, tienes que aprender a paternizarte y a maternizarte. ¿Qué es esto? La parte de paternizar, la parte masculina, la parte de compromiso, la parte de fuerza, la parte de energía, la parte de seguridad, de liderazgo, y la parte maternizar, que es cuídate, ámate, protégete, apapáchate, come a tus horas. Es decir, ser nuestro papá y mamá de nosotros mismos. Así es. Incluso, Iván, por ejemplo, ahora ya en mi adultez, oye, mis papás no me dieron esto, ok, voy a hacer una lista de lo que a mí me hubiera gustado que me dieran y me lo empiezo a dar yo, Andrea, ¿sí? Este apapacho, este cuidado, esto ya me lo empiezo a hacer yo. ¿Y qué crees que sales de aquí? Sales de una etapa de victimez, en donde tú ya no estás como víctima y te haces responsable de tu propia vida. Y donde crees que todo el mundo está en contra tuya y donde cualquier cosa la asumes como si fuera para perjudicarte, y la verdad ese no es el camino. De acuerdo, así es. Y el segundo punto que vamos a tocar el día de hoy es empatiza con tus papás. ¿Cómo fue la infancia de tu mamá? ¿Cómo fue la infancia de tu papá? Pero de yo a yo, Andrea, ¿sí? Sin el juicio. Es que tú esto, quítate el juicio y preséntate de alma con alma, de corazón a corazón, para que puedas entender si tu papá fue un niño golpeado, si tu mamá fue una niña abandonada, y ellos te criaron como pudieron con lo que hicieron. Y te invito a que con esos pedazos finalmente que te dieron o que no te dieron, tú construyas algo nuevo para ti. Y el tercer punto que te invito el día de hoy es precisamente que te paternices y que te maternices. En ese sentido, referías, Karen, que pensar en lo que nos hubiera gustado que nos dieran nuestros padres. Esto no es un tanto cuanto hiriente, es decir, habrá cosas que evidentemente habremos deseado, ¿no? De nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, padres separados, pues evidentemente un niño hubiera deseado que esto no sucediera. Pero finalmente, ¿cómo curar esa herida que nos puede acompañar toda la vida, pero que necesitamos, pues sí, curar y cerrar? ¿No? O sea, parece un poco contradictorio, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? Buen punto lo que estás diciendo. Iván está tocando una herida que se llama abandono, ¿sí? Me sentí yo abandonado porque mis padres estaban separados. Quiero invitarte a ti, a que pienses cómo te puedes acompañar y de qué manera, en la parte profesional, en la parte espiritual, en la parte emocional, porque en verdad, ¿cuántas veces te abandonas? Algo tan simple como hasta las ganas de ir al baño. Y lo digo porque muchas señoras, muchas mamás que tengo en consulta, se aguantan horas para ir al baño, se aguantan horas para comer, se aguantan horas para ir a descansar. Entonces, si tú te sentiste abandonado por padre o por madre, revisa ahora tú, desde tu responsabilidad, ¿cómo te estás abandonando? ¿Este es como un reflejo entonces? O sea, cuando a alguna persona demuestra este tipo de acciones, ¿es que en el pasado tuvo alguna herida de abandono? Así es. Y justo lo que estás diciendo la semana pasada platicándolo
con el maestro Paul Vázquez, me decía, se tiene que revisar en qué momento la víctima puede convertirse en victimario. Claro. Entonces, si te quejabas de esto que no te dieron tus papás y tú repites el mismo patrón, ¿qué crees? De víctima pasaste a victimario y es ahí donde tienes que despertar para tomar este rol responsable y consciente. ¿Y cómo te das cuenta de eso, Karen? ¿Cómo una persona que está tan envuelto en ese sistema, cómo se da cuenta que ahora ya no es la víctima, sino quien está provocando que haya una nueva víctima? Es correcto. Mira, primeramente que empieces tú a revisarte. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Te va a brincar en el sistema, incluso cuando no te das cuenta, es ahí donde decía Fritz Perls que el neurótico no se da cuenta de lo evidente. Si está viendo este problema familiar, separación, el hijo no quiere hablar contigo, la mujer no quiere pasar tiempo contigo, tienes problemas en el trabajo, tengo problemas en la escuela, caray, pues algo está brincando. Y aceptar esta parte del ego, Andrea, de decir... Eso. Que de repente... El ego es el que nos juega. Sí. Claro, cuando tienes problemas aquí, allá, en el trabajo, cuando a todo mundo le echas la culpa, que dices, es el jefe, no, es el director, no, es mi compañero. Oye, espérame, finalmente algo está pasando dentro de ti que no te permite tener una relación interpersonal con todos, pero el ego nos juega a veces muy difícil, ¿no? Hay que tener mucha humildad, ¿o qué hay que tener para finalmente aceptar que las cosas no están bien y tenemos que meternos a lo más profundo de nosotros para poder solucionarlas? Fíjate que como terapeuta yo no puedo prescribir, pero el día de hoy me voy a atrever a prescribirles algo. Les voy a prescribir un té. Ámate, perdónate, ayúdate, acompáñate. Y yo creo que trabajar en nosotros es sin duda de las partes más enriquecedoras que tenemos y que además no solo es como una opción, es parte de nuestra obligación como adultos responsables, decir, ok, la estoy regando, me estoy equivocando, vamos a rebobinar y cambiar las cosas. Evidentemente no se puede borrar lo que ya sucedió, pero sí se puede trabajar desde este punto para continuar un poco mejor. Justo así, Andrea, el que tú le inviertas en ti, jamás le vas a perder. Jamás le vas a perder el que tú le inviertas en ti, en darte el tiempo, el darte un respiro. Concéntrate en inhalar y respirar, lo hemos hablado desde la meditación. Y ahorita lo que les decía, que comentaba la autora, Robin Kazarjian, ella es de Boston y ella tiene varios libros sobre el perdón y tiene una parte de terapia en donde le enseña a la gente cómo perdonar, porque regularmente se toma como algo religioso y es totalmente emocional y mental. Que esto también puede provocar, en algunos casos, aunque no sé si esté de todo comprobado, enfermedades. Totalmente de acuerdo. Lo que comenta se llama somatizar o psicosomatizar, en donde la mente enferma al cuerpo. Entonces, cuando te duele la garganta porque no dices lo suficiente, te duele el estómago, que te estás aguantando, tragando, literal. Pero esta parte del perdón definitivamente va a cortar con muchísimas lealtades familiares el perdonar. ¿A quién? Vamos a ver más adelante el perdonar a tus hijos, el perdonar a tu familia. Bueno, hay que recapitular un poco el tema del perdón a nuestros padres. Referías de primero paternizarnos y maternizarnos. Segundo, muy bien, hacer el listado de lo que te hubiera gustado que te dieran y que tú te lo dieras. Y esa parte también es de paternizar y maternizar. El tercero vendría siendo el que yo empatice con mi papá, el que yo empatice con mi mamá. ¿Cómo vivieron ellos su infancia para poder entender que pues finalmente si lo que tenían, voy a poner un ejemplo, que solamente tienen bolillos y frijoles, pues no iban a tener otra cosa que darte de comer más que eso? Pero ahora yo, Karen, en mi adultez, ¿qué tengo de herramientas para poderme hacer responsable de mi propia vida? Porque si yo sigo a mis 20, 30, 40, 50, 60, 70, Iván, la culpa la tenía mi papá. Espérate, tu papá ya se murió. Sí, claro. Y de verdad, Karen, que eso a mí me parece increíble, escuchar a personas adultas decir, es que mi papá, que finalmente a veces los papás ya ni están, es que mi papá tuvo la culpa de que yo tomara esa decisión. Ok, ¿y ahora tú qué estás haciendo al respecto? Tu papá no está, tu papá a lo mejor sí está, pero ya no tiene las condiciones para revertir eso. ¿Cómo lo puedes tú cambiar entonces? Voy a agregar un cuarto punto porque Andrea toca esta situación sumamente importante. Cuando no están, o por ejemplo cuando ya son mayores, que no puedes llegar a decirles, oye, tú esto otro. Te invito a que hagas una visualización.
pon un cojín enfrente, vete a un lugar tú tranquilo y te sientas, imaginas a tu padre o madre, aunque vivan o no, imagínalos ahí enfrente. Y con esta tranquilidad dile, papá, cuando yo era niña o desde tu ser niña, me dolió esto otro. Y visualiza cómo le regresas, como cuando pides algo prestado, regrésaselo, te regreso esto, te regreso los golpes, te regreso los gritos, pero me quedo con tu compromiso de que estudiara. Mamá, te regreso tu abandono, pero me quedo con tu protección. Y visualiza cómo ellos se van caminando. Créeme que vas a encontrar una paz mental y como siempre, es muy válido pedir ayuda, Iván. Acércate con un terapeuta, acércate con un psicólogo que te pueda acompañar de manera profesional para que puedas identificar hoy en día tu responsabilidad. ¿Y cómo podemos acercarnos con Karen Franco? Muchas gracias. Me encuentras en Karen Franco Conferencista en Facebook, Karen Franco-oficial en Instagram. Yo soy Karen Franco, tu terapeuta de confianza. Karen, muchísimas gracias por el tema de hoy, bastante interesante, que estoy segura que mucha gente te contactará porque hay mucho más de qué hablar y cómo poderlo estar desfragmentando cada uno de estos puntos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Karen, nos vemos la próxima. Gracias, hasta la próxima semana, familia Noti 13. Muy bien, gracias a Karen Franco. Vamos a hacer una pausa más adelante, la ciencia y la tecnología con Stephanie Valeria.